Elvira, haciéndote una pregunta y que nos des un contexto sobre cuál es la diferencia que hay ahora, justamente como lo mencionaba, con un enfermo por la pandemia o una persona que padece de otras enfermedades y hablemos de enfermedades graves, de esos padecimientos o enfermedades terminales. ¿Nos puedes dar un contexto al respecto, por favor? Sí, mira, yo creo que la diferencia más grande que existe entre un enfermo de pandemia y un enfermo terminal, como tú lo citas, que el enfermo en pandemia vive esta enfermedad en un aislamiento, sin la posibilidad de estar acompañado de sus seres queridos en la cercanía y en el contacto que él necesita para poder partir de esta vida, ¿no? Como de esta existencia. Y el enfermo terminal, que en el pasado lo veíamos como más doloroso, hoy podemos en lo que nos regala la pandemia, podemos apreciar ese tiempo, ¿no? que nuestro familiar nos regala y nos otorga en medio de su dolor para poder hacer una despedida, una rutina y poderlo acompañar con amor en este proceso, ¿no? Entonces, si bien es cierto que, bueno, con esto esa es la respuesta principal. En pandemia hay un aislamiento, el acompañamiento es en la distancia, es con puerta, con una lejanía, y más cuando, bueno, finalmente deciden llevarlo a un hospital, a que tengan otros cuidados mucho más intensivos, es más todavía el dolor. Entonces, en casa, la crisis se potencializa, ¿no? Porque se vienen muchos cuestionamientos en cuanto a, primero porque causa un impacto, ¿no? Cuando se tiene un enfermo en casa hay un gran impacto de entrada, el futuro se vuelve incierto, no contamos con los días, afectan nuestras emociones sin duda, empezamos a ver en la incertidumbre de nuestro destino y de alguna manera vamos preparando sin darnos cuenta, entendiendo qué parte de nosotros está yendo con él, ¿no? ¿Qué parte de mí estoy dejando? Y eso, nuevamente, el último impacto que da un enfermo en casa es la identidad que me transforma, porque no hay manera que yo no cambie cuando tengo una muerte en casa. De ahí la riqueza de cuando estoy en estos momentos de compartir a tu auditorio es aprendamos a vivir, aprendamos a ver la muerte como parte de la vida, como una aliada que nos invita y nos transforma para que cuando llegue el momento de una enfermedad terminal, no la veamos como que todo se derrumba, que viene un huracán y nos rebasa, sino hay que hay que darle un paso a la muerte y hay que darle un paso a la muerte con una gran dignidad, con mucho amor, con mucho afecto, para poder terminar de escribir las últimas páginas de la existencia de nuestro ser querido junto con ellos. Entonces creo que es fundamental tomar esta parte, reconocer que las emociones que impactan cuando hay un enfermo en casa, pues primero es como la angustia, porque no sabemos cómo lo podemos vivir, hay una gran frustración, viene la emoción del enojo, la culpa, sí, porque lo detectamos en este momento y no antes, de manera anticipada. Cuando hablamos, incluso haciendo un paréntesis, cuando hablamos de pandemia también, ¿quién es el responsable? ¿Quién lo trajo a casa? Son las conversaciones que en realidad ni siquiera deberían de existir, pero que lastiman y marcan el corazón, dejando una huella emocional para un futuro. Después viene una resignación para que finalmente podamos entrar a una parte de una aceptación ante esto. Cuando hay un enfermo en casa, se viven también otras cosas, otras emociones que van como perdiendo la armonía en casa, y es la vergüenza del familiar que está enfermo. Qué paradójico, que aparte del dolor que tengamos, tenemos vergüenza por incomodar, por la situación incómoda que ponemos a todo, por lo que representa económicamente, por lo que el afecto, por cómo dejamos el espacio, por la imposibilidad de moverme o tener que estar pidiendo constantemente ayuda. Entonces, si nos damos cuenta, se transforma todo eso. Por eso es muy importante que podamos hablar anticipadamente de que hay una enfermedad, el que podamos, cada ser humano, poder elegir qué queremos ante una enfermedad terminal, qué es lo que queremos de nuestra existencia.
Y en ese ¿qué quiero yo de mi existencia? Poderles quitar una carga, un peso o una culpa a nuestro familiar que nos va a cuidar y acompañar en estas circunstancias. Es fundamental saber que cuando pasa esto de cuidar a un enfermo en casa, lo primero que debemos de hacer es aceptar la enfermedad, es reconocerla. Ya Carl Jung decía, a lo que te resistes, persiste. ¿Y en qué sentido persiste? En la manera en que mientras no podamos aceptar, no empezamos a dialogar con lo que debemos de hacer. ¿Qué tienes? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo acompañarte? ¿Qué necesitas de mí para ti, además de los cuidados que tengo que hacer? Entonces se va transformando una manera distinta para dar respuesta a este acompañamiento que nosotros damos. Y desde ese lugar, acompañado de todo esto, pues le pediría a Adriana que nos hable de cómo se puede hacer los cuidados sanitarios alrededor de esto. Las emociones están ahí, pero ¿qué podemos hacer para cuidarlo? Adriana, ¿nos puedes compartir, por favor? Sí, cómo no. Adelante, Pues, Adriana, gracias. claro que sí. Cuidar en casa a un miembro de la familia, pues suele ser difícil porque viene a cambiar, como decía Elvira, toda la estrategia familiar y todo el movimiento que tenemos en casa. Es una tarea afectiva y sanitaria importantísima que puede ocasionar desconcierto y ciertos trastornos a todos los que estamos involucrados en esto. Es una tarea impulsada por el amor al otro. Solamente teniendo amor al otro podemos hacer este movimiento para poder entregarnos con paciencia, con seguridad, con afabilidad, con compasión al otro, para entregarle eso que algún día a nosotros también nos tocará. Decía Elvira, hoy en día el enfermo en casa pues tiene otro lugar que antes estaba ocupado por los hospitales. Y hoy estar en casa nos da pues ese ambiente amoroso y ese ambiente familiar que no nos da el aparato ni las enfermeras por mucho amor que tengan o el doctor que esté con nosotros. Necesitamos de esa parte. Por eso el objetivo de la atención al enfermo en casa es en cuidados sanitarios es acompañar, ayudar, estar y crear vínculos amorosos. La adaptación familiar no es fácil ante una situación que tengamos probablemente inesperada, como decía Elvira, o no programada. Atender o cuidar a un enfermo, pues requiere de muchos cambios, de muchas adaptaciones que no teníamos, ¿no? Provoca dificultades cuando se hace necesario llevar a cabo la labor de prestar atención al otro, ¿no? A una enfermedad. Y esto, pues, cambia esa dinámica, como lo decía, ¿no? Si estás cuidando de un ser querido, es muy probable que antepongas, pues, tus necesidades, las tuyas, las profesionales, y ahí dicen los profesionales de la salud mental, que hay que reconocer esa sensación que el otro nos pide, ¿no? Sin embargo, es necesario no perder el equilibrio, alimentarse bien, dormir lo suficiente, es decir, aquel que está atendiendo también necesita de un cuidado, también necesita de estar, ¿no? Cuidar a un ser querido es una tarea gratificante. Sin embargo, si olvidas tus propias necesidades físicas y emocionales, es probable que termines en un estrés afectando todo. Y entonces vas a darte cuenta que ya no es un enfermo, que son dos, ¿no? Entonces, tenemos que cuidarnos entre la familia. Lo más importante es no tratar de hacer todo, ¿no? Es decir, si hay en familia, podernos ayudar entre unos y otros a poder equilibrar ese sustento que es tener al enfermo, ¿no? Cuando se cuidan los padres y a los ancianos y sobre todo cuando hay niños o un enfermo, a mí me cuesta un poquito trabajo de decir enfermo terminal, yo siempre digo enfermo en su última fase, ¿no? En esa fase en la que se encuentra, pues poder tenerlo con todas las comodidades, ¿no? Es decir, oxigenado, limpio, hidratado. Es muy importante tener al enfermo hidratado porque pues es difícil lo que está viviendo él, ¿no? Sin dolores. Hoy en día
el enfermo no puede tener dolores, ¿sí? La clínica del dolor está precisamente para eso, para ayudar. Si es necesario se tenga que tener dormido al enfermo, pues tenlo dormido, pero no lo tengas con dolores. No se trata de sufrir, no se trata de que el otro sufra, porque yo también voy a sufrir con el dolor del otro. Que esté cómodo, que esté acompañado y lo más importante, no imponerle al enfermo nuestras propias necesidades, ¿sí? Ahí traemos rápido al doctor, ahí traemos rápido al sacerdote y a lo mejor el otro lo que quiere es compañía, no quiere otra cosa, o el otro lo único que le interesa es estar en silencio, no le interesa otra cosa, ¿sí? Entonces, escuchemos lo que me pide el otro y esa es la labor compasiva y amorosa que hacemos cuando acompañamos verdaderamente a un enfermo, ¿no? Por eso atender al enfermo implica que seas empático con él, que seas sincero, que escuches al enfermo, que pases momentos de silencio y que tengas un respeto amoroso, compasión, humanidad y solidaridad. Son las partes que ayudan a que el otro pueda vivir su enfermedad y que los demás puedan entender esa enfermedad y amorosamente también compartirla, ¿no? Por eso todo esto permite a las personas acercarse al enfermo, estableciendo distintos lazos y vínculos en la relación, ¿sí? Como parte de un proceso de acompañar. En la medida que estos vínculos crecen y estos vínculos se dan amorosamente, entonces el enfermo podrá estar de otra manera y vivir esa enfermedad también aceptando de otra manera. Sí. Ahora, Adriana, mencionabas algo de ese estrés que genera, ¿no? Y quiero aprovechar para unir una pregunta y saludo a nuestra querida amiga y colaboradora también de Escuela para Parejas, la doctora Ruth Axelrod, y que hace esta pregunta interesante que si existe ese síndrome del burnout de los cuidadores. Y ustedes saben que pues llega ese momento de desgaste también en muchos casos, ese estado de agotamiento que se puede dar tanto emocional como físico, que presenta el resultado de las exigencias de estar cuidando al enfermo. ¿Cómo se puede tratar esto? ¿Cómo podemos entrar en ese camino? Y voy a aprovechar para hacer otra pregunta aquí, complementándola con esta y que la hace justamente una de nuestras escuchas, Alma Santiago, que dice que qué tipo de pláticas se deben de tener, qué tipo de conversaciones se deben de tener con alguien enfermo para no decirle solamente échale ganas, ¿ya? Sí. Sino cómo poder darle esa fuerza. Entonces, igual la pregunta es para las dos, para que se complementen en las respuestas, ¿no? Me voy a quedar si quieres contigo. empezar, Adriana, sí. Sí, me voy a quedar nada más contigo. Mira, una de las cosas que yo les digo, somos muy fans de decir échale ganas. Yo recuerdo, y lo pongo aquí en la mesa, mi hermano murió de cáncer y llegaba la gente y le decía échale ganas. Y un día me dijo, ¿de dónde carajo? Porque es la verdad, perdón que lo diga, ¿de dónde carajo saco las ganas? No puedes sacar las ganas porque tus fuerzas anímicas, físicas, emocionales, espirituales están devastadas. Entonces, decir échale ganas es como decirle, a ver de dónde sacas la fuerza, ¿no? Yo creo que aquí lo más importante en el momento en que la persona está acompañando, en primer lugar, la persona que está acompañando y que siente que ya está devastado, por eso hay familiares, por eso tenemos que recurrir a la ayuda de los hijos, de los amigos, es decir, nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda y queremos sentirnos autosuficientes, yo puedo con todo, pero el cuerpo, la mente y el espíritu nos dice basta, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que pedir y tener la humildad para decir, necesito que me ayudes, ¿sí? Con los familiares, si es el esposo, con los amigos, es decir, buscar los recursos, hacer ejercicio físico, buscar un grupo de apoyo, ¿sí? Solos no podemos, ¿sí? Tenemos que tener la humildad de reconocer que no podemos solos. Platicar con alguien, cómo te sientes, escríbelo,
pon tus emociones, y ahorita Elvira platicará de estas emociones, no tratar de hacer las cosas solos, porque no podemos, porque es inhumano poder pedirle a una persona que resista y haga todo, ¿sí? Organizar el tiempo, ¿sí? Es decir, yo entro de tal a tal hora y tú de tal a tal hora, ¿no? Si tienes la posibilidad de tener quien te ayude, una enfermera, un enfermero, bueno, si se puede, hazlo, ¿no? Si no, recurre a las familiares. Concéntrate en tu bienestar, no invalides tus emociones, ¿sí? A veces tenemos miedo a demostrar nuestras emociones y creo que ante el enfermo también se vale decir, verte cansado, yo también estoy porque me duele verte así, ¿sí? Si tenemos miedo a veces de decir abiertamente al otro cómo nos sentimos. Y cuando nosotros hacemos ese vínculo amoroso de decir, cuando tú te sientes así, yo me siento así, pero tú también al verme así te sientes así, hacemos vínculos de amor, ¿sí? No podemos resistir tanto tiempo en enfermedades, sobre todo cuando son de mucho tiempo y que desgastan. Es lo que yo diría, ¿no? Es verte tú como cuidador, y para cuidar al otro necesitas cuidarte tú. Antes de continuar, gracias Adriana, con la respuesta de Elvira. Igual invitamos a toda nuestra audiencia, todas las preguntas que tengan, que las escriban en el chat para nuestras especialistas. Adelante, Elvira, ¿qué comentario tienes al respecto? Bueno, creo que Adris lo dijo muy completo. No hay que tener como mucha claridad en las frases que usamos para acompañar. Yo creo que algo que siempre invito, que la mejor frase que podemos dar para acompañar es estoy aquí para ti. Queremos resolver de alguna manera, siempre nos sentimos como los responsables o rescatadores del universo. Hay una lectura que me gusta mucho de Pablo de Oz, donde dice que entre el misticismo y esa idea cristiana y muy latina, somos como muy rescatadores los mexicanos, como los latinos, a solucionar y a poner, y le tenemos mucho miedo a enfrentar y a hablar de las cosas que se tienen que hablar, hablando de la pregunta que hacía a una persona del auditorio de qué decir, qué acompañar para que no se sienta mal. Y yo creo que lo primero que no tenemos que decir, lo primero que tenemos que aprender es a saber estar. Y hablar, y para poder saber estar acompañar, ser útil en este proceso, nosotros nos tendríamos que hacer unas preguntas claves. ¿Qué es para mí la muerte? ¿Qué es para mí la enfermedad? ¿Y cómo la quiero llevar? ¿Y yo qué quiero de ella? Cuando yo tengo esas respuestas para mí, puedo entonces acompañar al otro con una gran impecabilidad y respeto. Porque eso es lo más importante, acompañar al otro con calidad, amor y respeto. Y no tener miedo a hablar de las emociones, porque uno de los grandes errores es que tenemos miedo a expresarlas, tenemos miedo a sentirlas, a decirlas. Entonces, en cuanto el otro empieza a hablar de sus temores, no, tranquilo, todo va a estar bien. Volvemos a la frase, tú échale ganas, confía. Y otra cosa que hacemos que está muy equivocado y no es así como debemos de orar es, vas a ver, Dios nos va a hacer el milagrito. Tú rézale y lo vamos a conquistar. No, por favor. Recemos para tener la serenidad de entender lo que nos va a tocar vivir. Recemos para vincularnos y hacer cadena y fortalecer el espíritu del otro para transitar por lo que le toca transitar. Pero no recemos para algo mágico. El milagro se ejecuta desde aprender a vivir y aceptar lo que nos toca vivir, sintiendo y acompañados con el otro. Entonces, de verdad, hagamos cargo y reconozcamos el silencio. Y regresando a lo que quería compartirles de Pablo de Oz, decía que muy a menudo, cuando nosotros nos queremos hacer cargo del otro y de su pensamiento, lo único que hacemos es un problema más grande. Porque nada de lo que le sucede al otro es asunto mío, pero sí de lo que le está sucediendo al otro, yo puedo conectarme con mi propia muerte, con mi propia enfermedad y hacerme cargo que la pase bien desde aquello que yo necesito para cuando me toque vivir. Gracias. Sí, bien
interesante ese comentario que haces y esa frases. Adriana, ahora, hay otra pregunta que voy a leerla literalmente, yo no la entiendo muy bien, pero yo creo que le pueden dar el contexto. Nos la hace Luisa y nos pregunta que si los cuidados para enfermos terminales son tan buenos como el tratamiento. A ver, vuélveme a repetir, perdón. Sí, que si los cuidados para los Se cortó. enfermos No sé terminales... si Adriana escuchó bien. Lo repito. Sí, por favor. Pregunta que si los cuidados para enfermos terminales son tan buenos como el tratamiento. Me Pues imagino bueno, que el tratamiento que se le debe de dar. Del tratamiento médico. Mira, Sí. hay veces que queremos ser Dios y resolver, como decía Elvira, todo, ¿no? Yo creo que al médico le toca dar el tratamiento, ¿sí? Al médico le toca y no tenerle miedo, ¿no? Yo siempre les recomiendo muchísimo, no sé si es una pregunta muy fuerte, pero yo tuve a mi mamá, a mi papá, a mi hermano muy mal, y te dicen los médicos, hágale esto, hágale el otro. Yo siempre les volteaba la tortilla y les decía, usted esto le haría a su familia o a su mamá o a su tío, porque muchas veces nosotros somos ignorantes en los tratamientos, ¿sí? No sabemos si el tratamiento va a ser bueno o va a ser malo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, una tía, yo estoy ahorita en Tepoztlán con mis primas porque mi tía murió, la operaron y a los 3 y tantos días murió, ¿no? Es decir, entonces, que si debió de haberse operado o no operado, no caigamos en eso, ¿no? Es decir, aquí lo importante nosotros en nuestra labor como tanatólogas, acompañamiento, logoterapeutas, este acompañamiento es estar con el otro, ¿sí? ¿Qué quiere el otro? ¿Qué necesita el otro, sí? Muchas veces nuestra necesidad nos hace estar con el otro porque cuando vemos esa pérdida, estamos sufriendo porque nos duele a nosotros el otro, ¿sí? Por esa ausencia que se viene. Entonces, el tratamiento dejémoslos al médico, ¿no? Es decir, yo creo que aquí nosotros somos los que tenemos cuando nos llaman para trabajar con la familia o con el enfermo en su etapa última, es estar, ¿sí? ¿Qué necesitas? Aquí estoy. Toda oídos. ¿Quieres que lloremos? Lloramos. ¿Quieres que platiquemos? Platiquemos. ¿Quieres que te acaricie? Te acaricie. ¿Quieres escuchar una música? Escuchamos una música. ¿Tienes que perdonar algo? Es el momento. ¿Tienes que decir el gracias a alguien que no se lo dijiste? Hoy es el momento. ¿Sí? ¿Tienes que abrazar un dolor que nunca pudiste abrazar? Hoy lo abrazamos. ¿Sí? Esa es nuestra labor, no de médicos. El médico él trabajará el cuerpo. A nosotros nos toca tocar amorosamente esa parte espiritual y esencial del ser humano, que es lo que nos volca para decir, aquí estoy con todo para ti. No necesito decir nada, simplemente estar. ¿Cuántas veces yo escuché en una ocasión, para los padres ungir es poner el óleo, ¿sí? Para nosotros, quienes acompañamos en este trance de vida o de último momento de la vida, ungir es acariciar. Y a veces estas personas necesitan una caricia del alma ante la soledad que viven en esos momentos. No sé si estuvo contestada la pregunta que hicieron, Carlos. Sí, yo creo que sí, pero me da igual esto que mencionas, me genera algo o un comentario que yo creo que puede ser muy positivo de parte de ustedes y es cómo podemos ayudar a que la gente pida esa ayuda de un profesional como ustedes para un caso de estos. ¿Por qué a la gente le da miedo pedir ayuda de un profesional, de un tanatólogo? ¿Qué nos puedes decir tú al respecto, Elvira? ¿Y cómo tener ese acercamiento? Yo creo que, bueno, el primero es que cuando pedimos la ayuda a un tanatólogo, cuando el familiar pide la ayuda a un tanatólogo, el familiar nos mira con la etiqueta, me voy a morir mañana. Y entonces lo primero aquí hay que hacer una distinción muy clara. La presencia del tanatólogo no trae el empaque de la muerte. Me acuerdo una anécdota hace muchos años, me dejaron en
en el teléfono un mensajito que decía, tengo una abuela de 89 años que no se quiere morir. ¿Podría usted acompañarnos para poderla ayudar? Yo digo, pues, si no se quiere morir, ¿por qué la voy a ayudar? ¿No? Entonces, de entrada, Claro. la gente confunde que el tanatólogo llega con el paquete con el pase de la muerte. Entonces, al familiar le cuesta trabajo pedirlo porque nos ven cara de ya llegó con la muerte, ¿no? La presencia. Entonces, la función del tanatólogo es acompañar, como compartía Adriana, al paciente a que vaya cerrando, que vaya expresando los propios miedos que en ocasiones o muy a menudo tiene miedo de compartir con sus familiares. Y viceversa, el tanatólogo no solamente está para acompañar al paciente, sino para los familiares a entender el proceso. Muchas veces me hablan para decirme cómo le digo a mi mamá o no quiero que se entere mi mamá. Y cuando me dicen, no quiero que se entere la gravedad de esto, yo le pregunto, si tú estuvieras en esas condiciones, ¿qué querrías para ti? Saber, no le niegues a ella lo que para ti es importante, porque creo que es un derecho que tenemos todos. Y también querría retomar de la pregunta, al menos lo que yo entendí, de cuidados paliativos. Hay como también el tanatólogo forma parte de los cuidados paliativos. Es un miembro más del equipo, porque existe también dentro de los cuidados paliativos y son fundamentales los paliativistas. Y los paliativistas son los médicos que saben qué tratamiento acompañar para evitar el dolor de lo que le toca vivir al ser humano. Y en esos paliativistas de la mano o en compañía con el tanatólogo, ayudamos al paciente, si no lo tenía antes, y creo que es importante tenerlo cuando tenemos plena nuestra salud, nuestra voluntad anticipada, que es donde nosotros ponemos qué es lo que yo quiero a la hora de mi muerte o en el proceso para morir, qué es lo que yo quiero, cómo quiero ser tratado, qué quiero que hagan por mí, quiénes quiero que estén. O sea, todas estas partes yo creo que es fundamental que el ser humano, no importa la edad que tengamos, a partir de ser adulto, de 18 en adelante, 17, si eres maduro, empecemos a escribir nuestro propio legado y nuestra petición para cuando llegue la hora, porque la muerte no tiene hora ni año. Nos han enseñado de manera equivocada a lo largo de nuestra vida que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Y en realidad el ser humano tan pronto es concebido, está listo para morir. De ahí la palabra difunto, que significa el que terminó. Y todos terminamos cuando llega la hora. No antes, no después. Así que no tengamos miedo a la muerte, sino invitémosla a que se sienta a nuestro lado para que nos provoque y nos recuerde que hay que disfrutar la vida con intensidad y sin derroche del tiempo que tenemos que compartir. Gracias. Gracias, Elvira. Y con eso que mencionas, ¿hay algunos lineamientos que debemos escribir o para que debemos tener en cuenta para escribir justamente ese legado? ¿Cómo queremos que sea nuestra muerte? ¿Cómo queremos que sea el cuidado si es una enfermedad grave? ¿Algunos lineamientos que nos puedas dar? ¿Algo que podamos tomar en cuenta? Mira, yo les comparto que el libro que me hiciste favor de mencionar, que había escrito con Asunción Álvarez del Río, que se llama Un adiós en armonía, en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde todos tenemos que ser más solidarios y ayudarnos unos a otros, pusimos este libro de manera gratuita en PDF para disposición de todo el auditorio que tenga inquietud sobre saber sobre la vida y cómo vivir la vida y cómo soltarnos de esta vida. Ahí al final de este libro está una propuesta de voluntad anticipada, en donde la pueden bajar y contestar para tenerla lista y estar listos para cuando llegue el momento. No es que los invite a estar en la fila para ver cuándo nos toca, pero sí que estemos listos para vivir, porque justo la pandemia, que es un tema que está aquí presente, pues lo que llegó primero es arrebatarnos el futuro y dejarnos nuevamente en la incertidumbre de la vida y de la muerte. Y en ese arrebatarnos nos trajo de la mano un mundo de interioridad y aprender a vivir el momento presente con pasión y gratitud en cada instante.
Entonces, vivamos atentos y alertas, pero disfrutando la vida. Gracias. Okay, gracias. Elvira, y después, si te parece, después nos compartes el link, lo compartimos nosotros también en nuestras redes sociales para que toda la gente que desee descargarlo y quiera tener esa información lo pueda hacer. Muchas El libro gracias. se llama Una Dios en Armonía, PDF, y sale en la página Guardando Memorias para el Corazón. Ok. Muchas gracias. Ahora, Adriana, ya hemos tocado un poco el tema sobre ese acompañamiento y esos cuidados que debemos de tener con el enfermo. Sabemos, y como lo menciona nuevamente la doctora Ruth, cuidar a un familiar vale la pena, sin embargo, proteger al vivo también de la culpa de no poder salvar al enfermo genera también a veces otros conflictos, ¿no? ¿Cómo podemos o qué recomiendas que cómo debe ser ese cuidado para el que cuida al enfermo? Sí, lo que te decía anteriormente, ¿no? El que cuida tiene que tener también espacios y momentos propios, ¿no? Porque no es fácil cuidarlo, ya sea en el hospital, porque muchas veces hay familiares que están en el hospital y le toca recurrentemente a uno estar todo el tiempo con la persona, ¿no? Entonces, el que cuida necesita cuidarse a sí mismo, ¿sí? Necesita tener espacios de plática, de ayuda, de encontrar a alguien con quien pueda decir, me siento verdaderamente desolado, me siento angustiado, tengo miedo, porque además te voy a decir, muchas veces en el cuidar, pues también te da miedo que no sabes, vas viendo cómo el enfermo se va deteriorando o cómo el enfermo empieza a tener síntomas que antes no tenía, como vómitos o que vomita sangre o que tiene orina en la sangre, es decir, cosas que te van dando miedo, ¿no? Que se te pueda ahogar, que te pueda, que no tengas tú los elementos suficientes médicamente para tenerlo. Por eso, el tener el contacto del médico, tener estructuradas las medicinas, ¿no? Estar como muy, muy observando qué le gusta. A veces queremos, mira, una de las cosas es imponerle al otro la comida, lo que él quiera, ¿sí? Es decir, realmente el que sabe cómo se siente, el que sabe cómo está, el que sabe qué necesita, pues no es el cuidador, es el enfermo, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que tener esa capacidad sensible, amorosa, tierna y compasiva para poder mirar al otro como un ser humano que al verlo y al estar con él, hace que sea siendo con él. Cuando en la vida somos siendo con el otro, entonces interviene el amor, ¿sí? Porque no estoy con mis necesidades, ¿sí? Es decir, por eso el cuidador tiene que tener también protegidas sus necesidades, tener espacios para él, ¿sí? Porque no es fácil, no es fácil. Quien hemos tenido la grandeza y la capacidad o el amor de poder cuidar a un familiar, a un amigo o a alguien cercano, pues te involucras amorosamente ante el otro, ¿no? Es decir, porque te duele el dolor del otro, ¿sí? Te duele verlo al otro así. Y porque además, cuando tú ves que el otro se está acercando a ese final, pues también toca tu propia muerte, ¿sí? Y entonces al tocar tu propia mente, está tocando tus emociones, tus sentimientos, tus sensaciones, todo aquello que es recurrente en el ser humano. Yo creo que aquí lo más importante es mirar al otro, pero también mirarme a mí. Y por eso en ese ser siendo y siendo los dos, vamos creando un vínculo maravilloso que se llama amor, ¿sí? Y así podemos también nosotros trabajar, ¿no? Yo sí, cuando hay algún familiar que está entregado totalmente, sí le digo, date espacios, los necesitas, porque si no vas a terminar harto, ¿no? Y eso es muy importante, algo que decía Elvira ahorita de la muerte y la vida, ¿no? Pues muerte y vida son un binomio que no podemos separar, no podemos decir están uno aparte, están juntos, ¿no? Y entonces, por eso cuando vemos la muerte del otro toca, y sobre todo de un familiar, toca nuestra propia muerte. Y aquí es la invitación, si tu vida tiene sentido, tu muerte también lo va a tener. Y esto nos invita a vivir de otra manera y a valorar realmente el día a día en nuestra existencia, ¿sí? Porque no sabemos
el hoy, el momento y el día. Qué bueno que no sabemos el momento ni la hora, ¿no? Pero sí estar preparados, sí. Yo te voy a decir que no sea a la hora que me llegue, pero quizás como tienes tanto contacto con la muerte, yo no le tengo miedo a la muerte, ¿sí? Sé que me va a llegar, ¿sí? Pero eso me invita a vivir con más plenitud mi existencia. Claro, eso que acabas de mencionar es fundamental. Y bueno, aprovecho, les manda un saludo Cristina Latapi. Ah, Felicidades, gracias. Adris y Elvira, son unas picudas. Gracias. Ah, Bueno, y ya estamos entrando en esta recta final y Elvira, me gustaría que nos dieras como algunos eh, elementos y entender cómo despedirnos de un familiar que murió de COVID y no tuvimos la oportunidad de estar con él en esos últimos momentos. ¿Qué sugieres? ¿Cómo se debe de manejar esto? A mí me gusta recordarles que estaba buscando un teléfono que no tengo la mano acá, que quiénes somos, de qué estamos hechos, ¿no? Y en este tiempo todos tenemos un celular, ¿cierto? Y lo creó un hombre. Y sin cables, digo, más que para cargarlo, nos comunicamos con quien queramos, ¿no? En la distancia, no importa el país, nos podemos comunicar. Bueno, yo sí creo en Dios, así que creo que los seres humanos somos la obra maestra de un creador, que nos dio el potencial mayor a un celular. Y esto quiere decir el alma. Y nos da la posibilidad de contactar con nuestro ser querido con el alma. Entonces, ¿cuántas veces todos los que me están escuchando se están bañando y de pronto piensan en alguien, salen de bañarse y suena el teléfono y es esa persona de la que estaban pensando le tengo que hablar, estoy pensando en ella, ¿cierto? O sea, no, algunos podrán levantar la mano, pero en realidad les va a sonar familiar. ¿Quién no pensamos y nos conectamos con el otro? Bueno, eso que lo hacemos y tenemos conciencia y nos sorprende, de igual manera, cuando nos tenemos que despedir de un ser que está aislado de nuestra existencia, que muere en un hospital o que murió en casa, puede morir mi papá en casa de uno de mis hermanos y no poder tener la posibilidad de tocarle la mano y estresarlo o besarlo, tenemos esa facultad de con solo cerrar los ojos, inhalar y exhalar con nuestra mano en el pecho, ¿no? Conectarnos con el alma del otro que está ahí, que está presente, puede ser antes de morir o cuando nos avisan que murió. Los hindús dicen que el alma del ser querido se queda rondando 3 meses y me gusta creerlo, pero me gusta creerlo un rato por lo que yo de los 3 meses y sentirlo muy cerca, pero me gusta más creer en lo que la Iglesia Católica me ofrece, que es la resurrección del otro, que cuando muere un ser querido regresa a fundirse en el todo del amor, que es el Padre, para habitar por siempre el corazón de los que ha amado. Y si bien es cierto, ya decía Gabriel Marcé, filósofo y dramaturgo, que todo aquel que ha pronunciado un te amo para el otro le ha otorgado la eternidad por siempre en su corazón. Luego entonces será que la muerte como tal de abandono no existe y es tan solo un hasta pronto que habita por siempre en nuestro corazón y nos podemos conectar con él. Entonces, para despedirnos de él, conectémonos con la comunicación del corazón y hagamos rituales sencillos como encender una vela y comunicarnos con esa luz que nuevamente habitará en nuestro corazón y expresarle con una pluma que le pedimos al Padre nos guíe para escribir desde el corazón lo que queremos expresar, como decía Adriana hace un rato, con gratitud, con perdón, con amor y con la nostalgia y la presencia de que habitará por siempre. Y en otros momentos y como una oración interior y profunda, démonos la oportunidad de tomar la misma pluma sin dejar que nuestra cabeza escriba y que solo sea el corazón quien marque lo que nos contesta nuestro ser querido dentro de nosotros. En la página que les compartí de Verdando Memorias para el Corazón, existen muchas más dinámicas alrededor de esto y meditaciones para poder contactar, no desde ser medium, sino desde el corazón a corazón con nuestro ser querido. No perdamos la confianza
la certeza y la esperanza que el milagro del amor se ejecuta sabiendo que nuestro ser querido por siempre habitará en nosotros y se podrá comunicar. Podremos hacer el buzón del amor y meter una cartita todos los días que él sentirá que estamos juntos. Gracias. Qué linda respuesta, me encantó. Muchas gracias. Y bueno, ya para terminar, una última pregunta de Alma Santiago que me parece muy interesante y es si se le debe preguntar al enfermo si tiene algo pendiente o algo inconcluso. Adelante, Adriana. Bueno, Elvira. No, Adri. Bueno, ya me complementarás tú, por supuesto. Por supuesto, en la vida siempre tenemos asignaturas pendientes y muchas veces la persona no puede estar en paz ni tranquila porque precisamente hay algo en su corazón que no le permite estar en paz. Y yo creo que si nosotros en este platicar, en este ir como buscando ese corazón, ir haciendo esa empatía maravillosa que se puede hacer con el enfermo, ir preguntando, ¿sí? ¿Tienes alguna asignatura pendiente? ¿Qué necesitas decir? ¿Con quién tienes? Hay un libro maravilloso que se llama de un psiquiatra que dice, perdóname, te perdono, gracias y te quiero. Y él estas 4 palabras, y no es el Ho'oponopono, él trató esto. Así es, y él trataba de decirles a los pacientes cuando ya estaban en su última etapa, ¿qué asignatura tienes pendiente? ¿Sí? ¿Quieres pedir un perdón? ¿Quieres dar un gracias? ¿Quieres escribir algo? Elvira y yo lo hemos hecho en ocasiones con los enfermos, una ceremonia que llamamos de la luz, en donde cada quien va prendiendo va pasando la velita y va haciendo como un credo de agradecimiento o un rosario de agradecimiento al otro, ¿no? Gracias por la vida, gracias por lo que me diste. Y entonces vamos llenando de luz y de amor para que esa alma, ese cuerpo, ese ser que está viviendo esta etapa tan difícil, se sienta rodeada de amor, se sienta perdonada, se sienta amada, se sienta que su vida tuvo un porqué y un para qué de existir, ¿sí? Y entonces así vamos cerrando círculos. Yo creo que esto no sea el final de nuestra historia, sino que de veras nosotros, esto nos invita a que nuestra vida vaya siendo esto cada vez, ¿no? ¿A quién le tengo que pedir perdón? ¿A quién le tengo que dar las gracias? ¿A quién le tengo que decir te quiero? ¿A quién tengo que decirle aquello que nunca le he dicho? Y entonces nosotros, como seres humanos, también vamos cerrando ese círculo amoroso que necesitamos para completar esa existencia, ¿sí? Para ese encuentro final que se llama resurrección y la vida eterna, ¿no? Quienes queremos, pues tenemos esa esperanza, ¿no? Quienes no, cuesta un poquito más de trabajo, pero siempre hay esperanza para aquel que está partiendo en ese momento. Okay. Elvira, tú querías decir algo, te veo con cara. Yo creo que solo terminar de que vida eterna es y será siempre, con creencia o sin creencia, en el corazón de los que tocamos en nuestra existencia. Ok, bueno, y ya por último, ¿alguna serie, alguna película, algún libro que quieran recomendar? Sé que ya han hecho varias recomendaciones, además de tus libros, Elvira, que ya los copiamos y pusimos las ligas también aquí en nuestro chat para que la gente los pueda descargar. ¿Alguna otra recomendación que quieran hacer? ¿Algo? Bueno, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho El Pato y la Muerte para niños. Es un libro muy lindo para enseñarles a los niños la muerte. Hay otro libro que me fascina, El Corazón en la Botella, de Oliver Twist. Hay El Abuelo del Cielo y El Abuelo de la Tierra. Hay otro que me gusta también, Ante el dolor de los demás, de Susan Stonk. También Tu sufrimiento tiene sentido. La muerte es una ilusión, es de mis libros favoritos, por eso cito que no es cierto que la muerte es una ilusión, porque solo se queda en palabras.
Pues bueno, hay muchísimos que se me vienen a la mente. Adris, ¿quieres complementar algunos que te apasionen a ti? Pues mira, el libro la película de la cabaña es una película que también da mucha esperanza y ayuda. Está el libro y está la película. Bueno, No te mueras con tus muertos, es un libro muy bonito, y otro que a mí también me ha gustado mucho, que es ay, se me fue ahorita, de niño también, uno, de la estrella, una niña que va a alcanzar la estrella. Luego te lo paso porque es preciosísimo también, se me fue Ok, ahorita el título, gracias. pero también para acompañar a los papás en el momento de la muerte de un niño. A veces no sabemos y a los pobres los confundimos, a los pobres niños, y les decimos tantos rollos que si Dios se lo llevó, y entonces pues el niño toda la vida va a tener coraje con Dios, y que si se fue, y entonces cuando el papá sale, el niño no quiere que se vaya porque piensa que se fue de viaje y que ya no va a regresar. Entonces también con el niño hay que tratar naturalmente, como es la vida, ¿no? Es decir, los niños también van aprendiendo y se acostumbran a que somos vida, pero también tenemos que morir algún día. Qué cansado sería. Yo recuerdo a mi papá en una ocasión que me dijo: mijita, también de vivir uno se cansa. Y sí es cierto, la gente mayor también de vivir se cansa. Ojalá que todavía no estemos cansados y que esperemos alegremente los días que nos esperan para transitar y poder decir el día que llegue la muerte y podamos decir: vida, nada te debo, vida, estamos en paz. otra película que Ok. es muy linda, Mar Adentro, ¿no? Ah, que es también Las buenísima, notas, Las buenísima. flores de los cerezos. Hay muchísimas libros. Muchas, muchas, hay muchas, sí, claro. Muchas gracias por esas recomendaciones. Y bueno, y me sumo a lo que dice Henrietti, que les manda muchos saludos, y Charlie. Gracias por, por alimentarnos el alma. Gracias por este conversatorio. Igual a ustedes, muchas gracias en nombre de todo el equipo que hace posible estos episodios, que hace posible estos conversatorios. Gracias a todas las personas que escucharon este conversatorio, los que lo están escuchando y lo ven de mucho valor y que lo pueden compartir con más gente, que lo hagan llegar, que lo compartan para que lleguemos con estos mensajes tan interesantes y tan importantes a mucha más gente, para que justamente, como decía al inicio, sigamos creciendo en esa salud mental y que nos sea de gran alimento para todos nosotros. Entonces, nuevamente, Elvira, muchas gracias. Adriana, muchas gracias por estar aquí. Esperamos tenerlas en un próximo conversatorio. Y bueno, nuevamente a toda nuestra audiencia, gracias. Y nos despedimos y nos vemos la próxima semana con otro tema muy interesante. Nuevamente, en nombre de todo el equipo de Escuela para Parejas, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.